Hola amigos, esta noche en Notiens, el programa informativo número 1 de la Escuela Nacional de Trabajo Social, les contaremos cuáles son las verdaderas causas que han dado origen a la fuerte crisis en el campo y cuáles son las conclusiones de nuestra extensa investigación en este tema. Tendremos el testimonio de una afectada, escucharemos de su propia voz todo lo que le ocurrió desde que las tierras perdieron sentido para México. Esto y más en el único noticiero del planeta que transmite solo para la ENS. Buenas noches México, buenos días Cano. Sean bienvenidos a este espacio de análisis e información donde durante 3 años hemos reportado las peores noticias que suceden en México y en la ENS, sin que esto nos haya hecho cambiar nuestra perspectiva por la raza estudiantil. Doy la bienvenida a mi compañera Jazmín. Jazmín, gracias por estar y seguir aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿qué tenemos para esta ocasión? ¿Con qué me sorprenderás esta vez? Así es, mi querido Quique. En todo este tiempo hemos investigado situaciones en torno a cómo se desarrollan las personas aquí en la ENS. Sin embargo, en esta ocasión nos iremos un paso más allá. Decidimos mostrar una parte de México, una situación que se ha convertido en un gran problema y que la mayoría de la gente simplemente no ve o no quiere ver. Creo que ya sé a qué te refieres, Cas. Como les mencionamos al principio del programa, en esta ocasión hablaremos sobre la crisis en el campo. Comenzaremos a realizar esta investigación porque pensamos que es un tema muy importante en la actualidad y que no se le da la importancia que realmente tiene. ¿O no es así, Cas? Claro, Quique, no te lo puedo negar. La crisis en el campo es un problema que surgió hace algunas décadas y que con el paso del tiempo ha ido incrementándose. Desde que comenzamos a realizar nuestra investigación, hemos visto que la mayoría de la gente se ha quedado de brazos cruzados. Principalmente, ¿quién cree? ¿Quién crees? Las autoridades. Bueno, y para empezar, ¿qué te parece si damos paso al testimonio de María? Cabe mencionar que María es una señora indígena de un pueblito de Hidalgo, a la cual fuimos y le realizamos una entrevista. Y nos contó cómo su vida se convirtió en una desgracia a partir de que el campo empezó a cambiar para mal. Esta entrevista la hicimos para tener una visión un poco más grande de la crisis en el campo. Es decir, para saber cómo es que esta crisis afecta a las personas, especialmente a aquellas que viven en pueblos y lugares donde su principal actividad es el trabajo en las tierras. Con el siguiente audio, escuchemos con atención y reflexionemos un poco sobre la siguiente historia que vivió esta señora, así como muchas otras personas también la vivieron. Mi nombre es María, tengo 85 años y nací en Coatlila, un pueblito de Hidalgo. Aquí, primeramente nos dedicamos al campo. Desde chica mis padres me enseñaron a levantarme temprano para ayudarles a sembrar, a poner el abono y recolectar. Así que la mayor parte de mi vida la dediqué a trabajar la tierra. Cuando cumplí 15 años, quedé preñada por primera vez y por eso me tuve que casar con Francisco. En total, tuvimos 8 hijos, de los cuales 2 murieron al nacer. Francisco también era campesino y cuando me fui a vivir con él, nos seguimos dedicando a la tierra y a la ganadería. Él se levantaba a las 4 de la mañana para darles de comer a los animales. Se llevaba a los niños más grandes para que comenzaran a aprender todo sobre el cuidado de nuestras tierras, pues decía que eso del estudio no convenía y que solo era una pérdida de tiempo. Yo me quedaba en la casa para cuidar a los niños más chiquitos y a preparar la comida para cuando regresaba Francisco. Nuestra vida era muy sencilla. Vivíamos humildemente en una pequeña casa donde teníamos todo para ser felices. Siempre vendíamos nuestras cosechas o nuestras gallinitas y nos las pagaban a muy buen precio. Conforme pasaban los años, las personas de la ciudad ya no nos compraban nuestras cosas y los pocos que nos las compraban cada vez nos pagaban menos. Uno de nuestros vecinos hizo un trato con uno de esos señores que vienen de fuera y que tienen harto dinero, pero al poco tiempo ya no les alcanzaba el dinero ni para comer. Pero él no se dio por vencido y siguió trabajando, pues pidió dinero prestado. Fue aquí donde un día ya no pudo pagar todo lo que debía, y el señor adinerado lo acusó con la policía. Le quitaron sus tierras y lo mandaron a la cárcel. Ahora su señora no hace más que pedir dinero para poder mantener a sus 9 hijos. Francisco y yo, junto con otros vecinos, no aceptamos hacer tratos con esas gentes, porque nos quieren pagar una miseria. Fuimos a la presidencia municipal a reclamar, ya saben, con esto de que dicen que tenemos derechos.
pero nos dijeron que no había recursos y que volvíamos después. Para no caer en una crisis, estuvimos vendiendo en el mercadito del pueblo, pero no ganábamos mucho dinero, hasta que llegó un momento que ni para los frijoles nos alcanzaba. Dos de mis hijos, Juanito y Jorge, de 16 y 17 años, vieron que Francisco y yo ya no podíamos pagar los gastos que salían y que la tierra ya no daba para más, por lo que decidieron irse para el norte. Cuando supimos de nuevo de ellos, nos enteramos de que Juan se cayó de la bestia. Y Jorge nos empezó a mandar dinero. Decía que allá también estaba jodida la situación, pero podía ganar más dinero que aquí, ensuciándose las manos. Luisito, cuando tenía 15 años, se empezó a juntar con uno de esos muchachos de harta lana. Después, tenía dinero y nos ayudaba un poco a Francisco y a mí, pero poco a poco se fue alejando de nosotros. ¿Quién sabe en qué lío se estaría metido? Había días en los que no teníamos para comer y mi Panchito comenzó a tomar, dizque para ahogar las penas. Poco tiempo después se enfermó de la diabetes. Llegaron gentes con pistolas y nos amenazaron. Querían que sembráramos lo que ellos nos decían. Querían obligarnos a sembrar marihuana y otras plantas de esas. Por lo que vendimos lo poco que teníamos para huir. Nuestra casita, nuestros terrenos, herramientas y animales. Y nos fuimos a la ciudad. Francisco dejó de tomar para buscar trabajo, pero nadie lo quería contratar porque no tenía más que la primaria. Entonces fue cuando de plano se tiró al vicio. Después ya no se levantaba de la cama y lo único que hacía era tomar. Nos pegaba porque tenía coraje. Una vez a mí me dejó en el suelo bien lastimada, pero decidí no hacer nada porque sabía que yo lo molestaba. De los 8 hijos, tuvimos 2 hijas. La mayor, Lupita, había cumplido 17 años. Era muy bonita y siempre le había echado ganas a la escuela, a la que nos costó mucho trabajo mandarla. Fue la única de la casa que terminó la secundaria. Para al ver nuestra situación, decidió no estudiar más para buscar un trabajo. Un día se fue temprano porque había visto un anuncio de un buen trabajo, pero nunca regresó ni volvimos a saber de ella. Nuestro hijo más pequeño, Luis, un día de las madres, quería regalarme algo, porque decía que yo era su madrecita santa, pero le arrebató su bolsa a una señora y lo encerraron. María, nuestra hija más pequeña, tenía 14 años. Había conocido a unas muchachitas de muy buen aspecto que la metieron a trabajar de mesera. Ella era la que nos apoyaba para nuestros gastos, pero mi corazón sentía que andaba en malos pasos. Yo me tuve que olvidar de todo lo que había aprendido desde chamaca en el campo, pues aquí en la ciudad me tuve que dedicar a planchar, a lavar ropa ajena, para ganarme unos centavos con tal de comer. Hace 2 años murió mi Panchito por una cirrosis. Ahora me doy cuenta que a partir de que las cosas empezaron a ir mal en el campo, mis sueños se vinieron abajo. Mi vida tuvo que cambiar y lo que más quería, mi familia, quedó destruida. Yo creo que si cuando fuimos a hablar con el presidente municipal, él nos hubiera hecho caso y nos hubiera ayudado, no hubiéramos tenido que venir a la ciudad. Mis hijos estarían conmigo, mi Pancho estaría vivo y yo estaría contenta con mis actividades en mi Coatlila querido. Y bueno, pues así como esta, hay muchas historias. Francisco Martín Moreno, en su libro México Negro, nos relata hechos semejantes que sucedieron durante el Porfiriato. Los empresarios les compraban o les rentaban las tierras a los campesinos con engaños y en muy bajos costos. Ya en la Revolución Mexicana, a raíz de las injusticias que se vivieron durante el Porfiriato, surgieron muchos movimientos que apoyaban al campo mexicano, oponiéndose al gobierno de Díaz. Algunos de sus representantes fueron Francisco Villa y Zapata, con lemas como tierra y libertad. Sin embargo, hay quienes mencionan que estos solo respondían a intereses personales, otros mencionan que solo fueron parte del nacionalismo mexicano, pero el fin que ellos defendían era la repartición de tierras que les habían quitado. Bueno, después de la Revolución Mexicana, el gobierno le dio muchísima importancia a la repartición de tierras. Crearon reformas que según ellos iban a ayudar al campo, los iban a apoyar. Sin embargo, ellos no lograron su
Después ya en la revolución, del cambio de la revolución al modelo de desarrollo estabilizador, los diversos gobiernos que le siguieron le dieron gran importancia a la repartición de la tierra. Un gran ejemplo de esto es Lázaro Cárdenas. Crearon reformas para el campo, el Banco Ejidal, el agrícola, exportaron arroz, vainilla, café y otros varios productos. Apoyaron las organizaciones campesinas, se creó el departamento agrario. Después existió la repartición de grandes porciones de tierra. Un claro ejemplo es que Lázaro Cárdenas repartió 18 millones de hectáreas. Después sobresalió en este periodo la creación de ejidos. Sin embargo, no todo el apoyo que se dio para el campo no llegó a todos los campesinos, ni todo era eficiente, en algunos casos no cubría las necesidades de este sector. Aquí podemos ver un ejemplo de que la corrupción ya se veía en esos tiempos. Cax, y entonces, ¿tú qué opinión tienes acerca de este tema? ¿Qué opinión tengo sobre este tema? Bueno, creo que durante el modelo de desarrollo estabilizador, los gobiernos quisieron correr antes de saber caminar. Quisieron invertir en actividades terciarias, en la industrialización, Creo que te refieres a instituciones privadas, instituciones y empresas extranjeras. Exactamente, antes de invertir en lo básico. Si no tienes cubierto lo básico, no puedes tener cubierto la actividad secundaria y mucho menos una actividad terciaria. Esa es mi opinión. Me parece perfecto. ¿Y tú qué nos puedes decir? Yo opino que el gobierno tiene la mayor parte de la culpa porque no invierte, simplemente busca intereses propios, es decir, los propios intereses propios de los gobernantes. El Estado, los gobernantes no ven por los intereses de las demás personas. Tal vez hagan un poco, finjan hacer programas o tal vez los hagan, pero estos programas sociales o programas económicos, estas políticas, no influyen o no sirven para levantar la economía de un país. Creo que estás de acuerdo en este punto. Sí, estoy de acuerdo contigo. También debemos tomar en cuenta todas las consecuencias que ha traído esto. Por ejemplo, ¿cuántas personas no migran del campo debido a que los gobiernos no dan apoyo? ¿No? ¿Qué te parece si para tener otra opinión acerca de este tema le damos la palabra a nuestra compañera Valeria Bravo, que tiene una visión más amplia sobre la crisis? Me parece perfecto. Vamos con Valeria. Buenas noches, Jasi Quique. Muchas gracias por permitirme estar un día más con ustedes. Hablar de la crisis del campo es un problema que se ha descuidado, que tanto la sociedad como el gobierno lo ha descuidado. La crisis del campo conlleva una serie de problemas, una serie de causas y de consecuencias. La crisis del campo es un problema que no solo afecta a la gente que vive en el campo, a los campesinos, también nos afecta a nosotros como mexicanos, nos afecta al país entero. Para poder comprender mejor esta problemática, es necesario comprender algunos datos relevantes. Actualmente, el 27% de la población vive en el campo, 55.3% de esta vive en pobreza extrema, el 28% es analfabeta, 1 de cada 10 campesinos recibe capacitación, 40% de los cultivos son de marihuana o amapola. Estos datos representan el problema a nivel micro que se vive en el país. Como comenté, el problema es a nivel micro y macro, que es multicausal y trae una serie de consecuencias. Principalmente, en la economía se han descuidado los apoyos a este sector. Se comenta mucho que hace falta una política nacional agropecuaria, una política que no sea solo para beneficio de unos cuantos, ni para intereses propios, sino para toda la población. En el medio ambiente, el cambio climático ha provocado que la tierra se vuelva infértil, dejando a miles de campesinos sin poder cultivar en sus propias tierras y teniendo que emigrar. Asimismo, los transgénicos son parte también del origen que ocasiona esta crisis
crisis del campo. Miles de campesinos, al no alcanzar la cantidad y calidad que les demanda el mercado, recurren a la corrupción. En lo social, un claro ejemplo es el caso de María, una familia que a raíz de la crisis del campo se ve rodeada de una serie de problemas, lo que ocasiona más problemas y convirtiéndose en una gran problemática social. Algunos de esos problemas son la migración, la prostitución, el narcotráfico, la trata de personas, el desempleo, enfermedades, el no poder encontrar un trabajo, robo, drogadicción, hambre, eso solo por mencionar algunos problemas. Pero ¿por qué una familia del campo tendría que recurrir a eso? Por lo que los invito también a reflexionar sobre qué es lo que los orilla a llegar a esas problemáticas. Recordemos que es una familia que se quedó sin sus tierras, que tuvo que emigrar a la ciudad, a otras costumbres, otras creencias, que tuvo que buscar un empleo sin tener estudios, que tuvo que padecer enfermedades y no tener para poder pagar medicamentos. Para poder describir la crisis del campo a nivel macro, se utilizan dos conceptos: insuficiencia y soberanía. Insuficiencia porque el campo mexicano no tiene la capacidad para abastecer a toda la sociedad mexicana de los alimentos necesarios. Porque México debe de recurrir a países desarrollados como Estados Unidos para abastecerse de esos alimentos, provocando que México se haga dependiente de esos países. Pero la preocupación es, ¿qué pasará si uno de estos días, alguno de esos países nos quita ese apoyo? Como verán Haas y Quique, la crisis del campo que todos minimizamos es más severa de lo que parece. No solo afecta al campesino, sino a la estabilidad del país. Es muy grato poder compartir este espacio con ustedes y su amable audiencia una vez más. Muchas gracias y hasta la próxima. Volvemos con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes por seguir soportándonos en todo este tiempo que llevamos dándoles a ustedes las últimas noticias, y gracias principalmente a ustedes por ser parte de estas noticias. Pero antes de irnos, queremos mandarle un cordial saludo a Carol Ochoa. Mejórate. Te queremos, Carol. Los esperamos la próxima semana en una edición más de NotiEns, el único noticiero de la ENS que transmite las noticias tal como son.